Amigo, ahí está. Mira, vamos a llegar a esta conclusión y hemos puesto este ejemplo para comprender justamente qué se entiende por protección especial. Tenemos que partir también de una premisa previa. Ni la Comisión de Derechos Humanos ni el Comité de Derechos del Niño han precisado de forma directa, expresa, qué se entiende por protección especial de niños, niñas y adolescentes en el sistema universal. Sin embargo, se han emitido opiniones consultivas que caracterizan, por cierto, este principio de protección especial. Evidentemente, entrar al detalle de ello creo que no va a ser por tiempo suficiente, pero esa caracterización vamos a decirla, ¿no? El Comité de Derechos Humanos principalmente se ha encargado de establecer el por qué se requiere una protección especial, mientras que el Comité de Derechos del Niño se ha dedicado a señalarnos cuáles son los alcances de este principio de protección especial en términos generales, pero su contenido, por cierto, no ha sido definido. Pero creo que estas apreciaciones de estos órganos supervisores del cumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos van a permitirnos llegar a ello. Partimos de una idea, el título es muy sugestivo, de las necesidades a los derechos. Este es el punto de partida necesario cuando vamos a tratar esta materia. Y comenzamos a un cuestionamiento importante que seguramente han escuchado o lo van a escuchar. Porque cuando entró en vigencia en nuestro país la Convención sobre Derechos del Niño, todas las declaraciones alrededor de esa vigencia se centraron en la teoría de que con la Convención el niño dejó de ser un objeto para pasar a ser un sujeto de derecho. Y recuerdo que en ese momento cuestionábamos esta frase, que era la frase introductoria de todo evento académico que se realizaba a propósito de la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Realmente el niño era un objeto antes de la Convención y con ella pasó a ser un sujeto de derecho? Definitivamente en nuestra apreciación existe un error conceptual en estas afirmaciones y, por cierto, falta una imprecisión sobre lo que se quiere decir con ello. ¿Dónde está el error conceptual? Todos los tratados de derechos humanos siempre se refieren al ser humano como la persona. La persona tiene derecho a... Nuestra Constitución incluso así comienza también, en su artículo 2, en la parte dogmática de derechos humanos. Pues bien, no cabe duda que con el término persona se alude también incorporados en ellos a los niños. Es decir, los niños, que también son personas, que también son seres humanos, nunca han sido de ser tales. Es decir, siempre han sido sujetos de derechos y como tal titulares, por tanto, de derechos subjetivos. Es decir, todos los derechos fundamentales previstos en los tratados sobre derechos humanos, evidentemente cuando se refieren a la persona, también están dirigidos a los niños. Pero esta cuestión permite primero descartar cualquier tesis sobre la idea de que han sido objeto de derecho. Pero viene la cuestión, si los niños han sido, o son mejor dicho, titulares de derecho, ¿dónde está el problema central? ¿Y qué nos trae de innovación la Convención? La cuestión central ha sido que en una buena época de nuestra historia, en el tratamiento jurídico de la infancia y la adolescencia, los niños prácticamente no han existido, no han sido considerados. Hay un porqué, y una clara razón. Lo que interesaba en aquella concepción personalista, llamémoslo así, o mejor dicho, individualista, centrada en el tema patrimonial, era el ser humano sujeto de derecho, pero titular de un patrimonio. Y evidentemente en esa circunstancia, los niños no encajaban. Bajo esa premisa, entonces, ellos, si bien es cierto, como dice nuestro Código Civil, tienen capacidad de goce de los derechos civiles, no tienen capacidad de ejercicio. Pues bien, lo que nos trae la Convención sobre el Derecho del Niño es un rompimiento de este paradigma clásico del derecho civil para traernos una visión novedosa, que es lo que trae el principio de protección especial. Estos niños, que siempre han sido sujetos de derecho y por tanto titulares de los mismos, ahora pueden ejercer, ahí el tema, ejercer estos derechos. La Convención, por cierto, parte en su artículo 5 del principio de que este ejercicio de los derechos fundamentales por los niños se hace de manera progresiva,
con el acompañamiento de sus representantes, sus padres, y por cierto, en función de su edad y madurez. Esto es un rompimiento del paradigma clásico del derecho de personas y exige una revisión de estos puntos en nuestro Código Civil. Claro, y como decimos allí, cuando se hablaba que el niño era objeto de derecho, lo era en cuanto objeto de tutela para la satisfacción de sus necesidades. Y por tanto hoy, el niño como sujeto de derecho, lo que se busca es reconocerlo con capacidad progresiva para ejercerlos. Lo que se quiere con la Convención, en buen romance, es que estos niños que son los ciudadanos del futuro aprendan durante su minoridad efectivamente a ejercer sus derechos, de tal manera que sean pues ciudadanos de bien. Pase por favor. Resulta importante, amigo, resulta importante para esta cuestión hacer una referencia sobre este proceso que el doctor Manilo Álvarez guió, sobre todo en 1924. ¿Qué ocurrió en 1924? Pues en ese momento se dio la Declaración de Derechos del Niño. Creo que es importante hacer referencia a este documento. Antes de ello, como mencionábamos, y creo que todos tenemos alguna idea de cuestiones o manifestaciones culturales, los niños eran objeto de presentación, de acompañamiento dentro del hogar, pero no eran pues precisamente reconocidos como personas capaces siquiera de dar una opinión. Esta situación estaba destinada entonces a que los adultos tenían que dirigirse a la satisfacción de sus necesidades. Esta declaración, por cierto, que estamos mencionando, es una en la que toda la consideración de la infancia estaba destinada al cuidado y a la atención de los niños. Si se quiere, eran, recuerdo, 10 artículos de la Declaración del 24 y todos se dirigían a los estados en el sentido de que los niños deben ser objeto de... Y decían, ¿en qué sentido? Acuérdense que en esa época pues estábamos en la situación de la Primera Guerra Mundial, saliendo de ello, y el contexto era pues un contexto de preocupación por los huérfanos de la guerra, y en ese contexto surgió esta declaración. Pero desde 1924 la preocupación a partir de Naciones Unidas ha sido muy importante, porque de esta declaración de Ginebra, ¿no es cierto?, que simplemente fue así, de una declaración no vinculante, donde se entendía al niño como objeto de tutela para satisfacción de necesidades, surge un cambio importantísimo y entramos a una etapa en la que se le reconoce a los niños titulares de derecho capacidad progresiva. Y todo se centra principalmente con la Convención sobre Derechos del Niño. Ahora, hay una cuestión aquí que hay que marcar. Antes de la Convención y después de la Convención sobre Derechos del Niño. Porque esa situación nos trae a colación las dos teorías que informan la regulación de estas materias. Antes de la Convención sobre Derechos del Niño nos encontrábamos con la teoría de la situación irregular, mientras que después de la Convención de Derechos, o mejor dicho, a partir de la Convención sobre Derechos del Niño, surge el tema de la teoría de la protección integral. Creo que es importante establecer las precisiones sobre uno y otro. Miren pues, el tema se resume de la siguiente manera. En la doctrina de la situación irregular, el mundo de niños fue dividido en dos. Por un lado, estaban los niños con familia conocida, que se preocupaba de sus cuidados, y por otro lado, estaban los niños abandonados, los niños expuestos, los niños en situación de riesgo. Pues bien, la atención de la doctrina de la situación irregular se centró en este segundo grupo, en el grupo de niños abandonados, en situación de peligro, en expuestos, donde entonces el Estado, ¿no es cierto?, tomó una actitud de compasión-represión destinada precisamente a resolver la situación de la infancia. En pocas palabras, para que se entienda, ¿quién definía qué era lo que más convenía? ¿Cómo se debían atender las necesidades de los niños en esa circunstancia? Era pues el Estado. ¿Y a través de qué medios se valió para ello? A través de los juzgados de menores. Fíjense que aquellas situaciones determinaron en que los niños no podían expresar nada en estos procesos.
ellos serían sometidos a los mismos bajo la figura, por un lado, de la institucionalización por parte del Estado, y por otro lado, cuando cometían algún ilícito o una acción que era contraria a las provisiones penales, entonces la decisión de qué hacer era por parte del Estado. En este proceso que se establecían, los niños infractores de la ley penal no tenían posibilidades de expresar, no tenían derecho de defensa, no había posibilidad de cuestionar la primera decisión ante una segunda instancia. Es decir, era un caso en el que el Estado actuaba como un buen padre de familia. Así se declaraba en esa doctrina de la situación irregular.